Mi abuelo me dejó una pequeña propiedad y mi familia aseguró que era un error. Cuando llevé el documento original al registro y compararon la firma, descubrimos quién trató de alterar la escritura. Cuando mi abuelo murió a finales del año pasado, yo pensé que lo peor ya había pasado. Él era la única persona en mi familia con la que realmente tenía una relación decente. Nunca fue el abuelo cariñoso de películas, pero sí era directo, honesto y un poco gruñón de esa forma que a mí siempre me causaba risa. Había vivido prácticamente toda su vida en una casita de madera en las afueras de Phoenix, una construcción vieja, con pintura descascarada y un terreno amplio que para cualquiera sería un problema, pero para él era su refugio del mundo. Siempre decía que ese lugar era lo único que tenía realmente suyo y que esperaba que yo lo conociera bien algún día. En ese momento pensé que lo decía porque era un sentimental, pero ahora sé que el viejo estaba dejando migas de pan que solo entendí cuando todo explotó. La lectura del testamento fue un desastre desde el primer minuto. El abogado, un señor que hablaba como si cada palabra le costara energía, empezó a enumerar las pocas cosas que mi abuelo tenía repartidas entre mis tíos y mi mamá. Y yo estaba casi dormido en mi silla cuando dijo que la propiedad, esa casita en medio del desierto que todos daban por perdida, quedaba a mi nombre. En cuanto escucharon eso, el silencio en la sala se volvió asqueroso, como si todos se hubieran tragado un limón al mismo tiempo. Mi mamá me clavó una mirada tan afilada que parecía que intentaba abrirme el cráneo con los ojos, y uno de mis primos soltó un bufido de incredulidad. Mi tío David, el mismo que siempre hablaba pestes de la casita diciendo que era un nido de ratas, se puso rígido como si acabaran de anunciar que yo le había robado su derecho de nacimiento. Mi madre empezó a decir que tenía que ser un malentendido, que seguro mi abuelo quiso poner otro nombre y se equivocó. Luego mi tía se unió al coro y dijo que mi abuelo estaba viejo, que a veces confundía las cosas. En ningún momento les importó disimular, la idea de que yo heredara algo les jodió tanto que ni siquiera intentaron ser sutiles. Yo no tenía ninguna razón para pelear en ese momento. Claro que me sorprendió, pero tampoco era como si me estuvieran entregando una mansión. Era una casa que llevaba años medio abandonada, con un techo que amenazaba con colapsar. Pero aún así, era de mi abuelo y si él había decidido dármela, yo no iba a retroceder solo porque el resto de la familia pensaba que yo era demasiado insignificante para recibir nada. Días después de la lectura, mientras revisaba unas cajas de papeles que él me había dejado, encontré una copia del testamento firmada por él hacía más de una década. La firma era clara, firme, la misma firma que había visto miles de veces en notas que me dejaba en la puerta o en los cheques que me enviaba cuando estaba estudiando. Por curiosidad la comparé con la firma del documento más reciente que mi familia había presentado en la lectura y la diferencia era tan obvia que hasta un niño la habría notado. La del documento nuevo parecía una imitación torpe, como si alguien se hubiera guiado por una fotografía y hubiera intentado copiarla con pulso tembloroso. Decidí llevar ambas copias al registro del condado porque en el fondo ya sospechaba que algo no cuadraba. Cuando la señora del mostrador vio las dos firmas, levantó una ceja y me dijo que aquello olía mal. Me pidió que esperara un momento mientras revisaba los archivos y al cabo de un rato regresó con una expresión que no era precisamente tranquilizadora. Me explicó que había irregularidades en la fecha del documento presentado por mi familia y que su departamento tendría que abrir una investigación formal por posible alteración de documentos. Yo no sabía si sentirme aliviado o aterrorizado, porque aunque me imaginaba que mi familia era capaz de muchas estupideces, no pensé que fueran tan lejos como para falsificar la firma de un muerto. Una semana después recibí la llamada que confirmó todo. El condado había verificado que el documento nuevo no coincidía con los registros previos y que además había sido ingresado por mi tío David unos días antes de la lectura del testamento. Me quedé helado. El mismo hombre que en la reunión había actuado sorprendido, que incluso me palmeó la espalda como si compartiera mi confusión, había intentado quedarse con la propiedad a mis espaldas. Y peor aún, el resto de mi familia sabía que algo no cuadraba, pero aún así decidieron seguirle el juego porque al parecer la idea de que yo heredara cualquier cosa les resultaba insoportable. Cuando la policía fue a hablar con él, se puso a gritar que yo estaba destruyendo a la familia, que estaba exagerando, que mi abuelo jamás me habría dejado algo así. Yo solo pensaba en cuántas veces escuché al viejo decir que confiaba en mí más que en cualquiera de ellos y como siempre parecía decepcionado con los dramas que mis tíos armaban. A partir de ahí todo se desmoronó. Mis primos dejaron de hablarme, mi madre me llamó egoísta, mis tíos andaban diciendo que yo estaba manipulando al condado para quedarme con algo que no era mío.
Y mientras tanto yo lidiaba con la mezcla de rabia y asco que me provocaba saber que lo que para mí era un gesto importante de mi abuelo, para ellos era solo una oportunidad de sacar ventaja. No les importaba la memoria del viejo, ni su voluntad, ni el hecho de que hubieran cometido un delito. Solo les importaba que yo no valía lo suficiente para recibir nada. Fue entonces cuando entendí que esa casa no era solo un terreno viejo en medio del desierto, sino la última cosa que mi abuelo quiso dejarme, y que aferrarme a ella era la única forma de honrar lo que él realmente pensaba de mí, lejos de la mezquindad que siempre gobernó al resto de la familia. Actualización 1. Habían pasado unas cuantas semanas desde que el condado confirmó que la firma del documento actualizado no coincidía con la original y que mi tío David había sido quien presentó ese papel podrido. El ambiente en mi familia, que ya de por sí era tenso, se transformó en algo todavía más incómodo. Casi como si todos supieran que la bomba había explotado pero insistieran en actuar como si todavía quedara margen para fingir normalidad. Fue un tiempo extraño, porque mientras yo intentaba seguir mi vida, en el fondo sabía que nada estaba calmado y que mis tíos y mi madre estaban planeando alguna nueva maniobra para joderme. Lo confirmé unos días después, cuando un sábado por la tarde tocaron a la puerta de mi departamento sin avisar, como si fueran cobradores de deudas que no entienden la diferencia entre insistencia y acoso. Abrí y me encontré a mi madre, mi tía y mi primo mayor parados en el pasillo como si fueran una especie de comité improvisado. Mi madre entró sin esperar invitación y empezó a hablarme sobre la importancia de mantener unida a la familia, una de esas frases que parecen sacadas de tarjetas cursis, pero que en su voz sonaban más como una amenaza disfrazada. Me dijo que todo este asunto con la propiedad estaba arruinando las relaciones familiares y que tenía que pensar en las consecuencias a largo plazo. Ella me soltó que, aunque la policía no fuera a arrestar a David, la familia ya estaba sufriendo por culpa de mi actitud. Yo la dejé hablar mientras me preguntaba en qué momento exactamente había cruzado la frontera entre ser su hijo y convertirse en una especie de villano al que todos podían culpar de cualquier cosa. Mi tía, que siempre fue experta en hacerse la víctima cuando le convenía, empezó a decir que mi abuelo nunca habría querido que la familia terminara dividida por una propiedad insignificante y que debía mostrar algo de madurez dejando pasar lo ocurrido. No podía creer que realmente esperaran que yo ignorara una falsificación de documentos como si fuera un malentendido sin importancia. En algún punto de la conversación mi primo intervino, afirmando que yo estaba exagerando y que debía dejar de hacer tanto escándalo por una casita vieja que él mismo había criticado toda su vida. Lo escuché hablar y noté que tenía la voz temblorosa, como una mezcla de enojo y miedo, lo que me dejó claro que no estaban ahí por voluntad propia, sino porque alguien les había metido en la cabeza que si no me razonaban, como ellos dijeron, la situación se les iba a ir de las manos. Mientras los escuchaba justificar a David, entendí que ninguno de ellos estaba preocupado por la justicia ni por la memoria del abuelo. Solo tenían miedo de que la policía empezara a mirar demasiado de cerca los movimientos de la familia y que alguien más terminara salpicado. Cuando intenté responder, mi madre empezó a llorar diciendo que yo estaba atacando a mi propio tío y destruyendo cualquier posibilidad de reconciliación. Fue una escena de manipulación emocional tan evidente que me dio risa, aunque tuve que contenerla porque no quería empeorar las cosas. Les expliqué que no iba a retirar la denuncia, que no iba a fingir que todo estaba bien y que no iba a renunciar a la propiedad porque mi abuelo había sido muy claro en su testamento. Mi madre dejó de llorar de inmediato, como si hubiera apagado un interruptor, y se levantó con una expresión fría que no le había visto nunca. Se dirigió hacia la puerta diciendo que yo siempre había sido un desagradecido y que algún día entendería el daño que estaba causando. Cuando se fueron, el silencio que quedó en el departamento me cayó encima como una losa, porque aunque sabía que tenía la razón, la forma en que mi familia me estaba tratando era tan ridícula que por un instante dudé de mí mismo. Me costó admitirlo, pero me afectó más de lo que quería reconocer. Pasaron unos días y la situación empeoró cuando mis abuelos por parte de mi padre, que eran las únicas personas en la familia que realmente me apoyaban, me llamaron para decirme que mi madre llevaba ya un buen tiempo llamándolos y enviándoles mensajes para convencerlos de que tomaran su lado. Les decía que yo estaba inventando acusaciones contra David y manipulando el sistema para hacerme con algo que no me correspondía. Mi abuela, que siempre fue paciente, había escuchado varias de esas llamadas hasta que finalmente se hartó y colgó sin más. Me contó que incluso uno de mis tíos había ido a su casa para presionarlos a intervenir. Mis abuelos se mantuvieron firmes y me repetían que yo estaba haciendo lo correcto,
Pero yo sabía que el simple hecho de que mi madre hubiera intentado arrastrarlos a este lío indicaba que la cosa estaba escalando más de lo que yo imaginaba. En medio de todo eso recibí una notificación del condado informándome que la investigación seguía abierta porque habían encontrado inconsistencias adicionales en los documentos presentados por David. Eso significaba que el caso no iba a quedar en una simple multa y que probablemente habría más consecuencias para él. No sentí satisfacción, ni siquiera alivio, solo un cansancio profundo por tener que lidiar con algo que nunca debió ocurrir. Ese mismo día volví a la propiedad para revisar el estado de la casita porque tenía la sensación persistente de que alguien había estado entrando, no por intuición, sino porque cada vez que iba encontraba cosas fuera de lugar. No había señales de robo ni vandalismo evidente, pero sí pequeños detalles que no estaban ahí la última vez. La cerradura parecía haber sido manipulada, y en una de las habitaciones había un olor fuerte a cigarro. Mi abuelo dejó de fumar muchos años antes de morir y nadie más en la familia usaba ese tipo de cigarrillos baratos. Esa visita me dejó intranquilo y me llevó a tomar la decisión de instalar cámaras en la propiedad. No eran equipos sofisticados ni nada parecido, solo cámaras básicas que se conectaban al internet y enviaban alertas de movimiento. Las instalé sin avisar a nadie y volví al día siguiente para asegurarme de que todo estuviera funcionando. Me fui a casa pensando que tal vez estaba exagerando, que quizá era el estrés el que me hacía ver amenazas donde no las había. Sin embargo, unas noches después, cerca de la medianoche, mi teléfono vibró y al revisar la notificación vi que había un movimiento detectado en la entrada principal de la casita. Abrí la aplicación y me encontré con la imagen que terminó de confirmar todas mis sospechas, mi tío David entrando por la puerta como si fuera su casa, usando una llave que yo jamás le había dado y moviéndose con la familiaridad de alguien que llevaba varias visitas. Lo vi caminar por la sala cargando una bolsa de supermercado, abrir la puerta del dormitorio principal y encender una lámpara que yo recordaba haber apagado. No parecía asustado ni preocupado por ser descubierto, lo cual significaba que él creía tener derecho a estar ahí. Pasó casi media hora dentro de la propiedad antes de salir nuevamente con otra bolsa, esta vez llena de objetos que parecían pertenencias suyas y no de la casa. Mientras lo observaba mover sus cosas dentro y fuera, entendí que no solo había intentado falsificar un documento legal, sino que además llevaba semanas utilizando la casa como un escondite personal. Probablemente para huir del resto de la familia o para tener un lugar donde quedarse sin pagar nada. Al día siguiente contacté al abogado que estaba llevando el caso del testamento y le conté lo ocurrido. Cuando le enseñé el video, me dijo que ya no se trataba solo de una disputa de herencia, sino de un caso de invasión de propiedad. Me explicó que podía llamar a la policía porque David no tenía ningún derecho legal a estar ahí, menos aún después de haber intentado alterar documentos del condado. Lo escuché con atención y aunque me daba ansiedad pensar en otra ronda de enfrentamientos con la familia, sabía que no podía permitir que David siguiera entrando como si nada. Llamé a la policía esa misma tarde. Cuando llegaron, revisaron la grabación y me dijeron que iban a emitirle una advertencia formal y a instruirlo para que no se acercara nuevamente a la propiedad. Yo esperaba algún tipo de resistencia por su parte, pero cuando los oficiales lo confrontaron, él reaccionó como un niño atrapado robando dulces, gritando incoherencias sobre que la casa siempre había sido de la familia y que yo no tenía derecho a nada. Ni siquiera se defendió con argumentos válidos, simplemente replicó como si la sola indignación bastara para justificar lo que hacía. Esa noche mi madre me llamó para decirme que yo era un monstruo por haber involucrado a la policía otra vez, que estaba destruyendo a mi tío y que algún día iba a arrepentirme de tanto odio. Yo dejé que hablara hasta que se quedó sin aire, porque ya ni siquiera valía la pena interrumpirla. Había cruzado un punto en el que cualquier intento de diálogo terminaba en acusaciones absurdas, así que esperé a que terminara y luego le respondí con una calma que pareció enfurecerla más. Le dije que el que falsificó la firma fue David, el que entró ilegalmente a la propiedad fue David, y que si había consecuencias, eran producto de sus propias decisiones. Ella me colgó sin despedirse y entendí que esa llamada era solo el comienzo del aislamiento familiar que estaban preparando en mi contra. Pero también comprendí que ya no podía echarme atrás, porque hacerlo sería traicionar la memoria de mi abuelo y permitir que la familia siguiera creyendo que podía salirse con la suya siempre que quisiera. Actualización 2. Había pasado cerca de un par de meses desde el día en que la policía enfrentó a mi tío por haber entrado a la propiedad sin permiso. Para entonces, el escándalo familiar ya estaba bien instalado, cada quien adoptando el papel que más le convenía.
Mi madre seguía repitiendo que yo era una especie de verdugo que disfrutaba ver a la familia destrozarse, mi tía afirmaba que estaba manipulando al sistema para perjudicar a David. Y mis primos se dedicaban a lanzar indirectas en redes sociales sobre la importancia de no traicionar la sangre, como si el simple hecho de compartir genes obligara a aguantar cualquier abuso. Yo había dejado de prestar atención a todo eso porque era evidente que ninguno de ellos quería enfrentar el hecho de que el responsable del desastre era David. Mientras tanto, yo intentaba mantenerme en paz, aunque esa paz se rompió de manera definitiva cuando recibí una alerta de movimiento en las cámaras una noche en la que me quedé trabajando en casa. Por un momento pensé que sería un animal o algún vecino curioseando, pero cuando abrí la aplicación me encontré con la imagen que ya temía, un coche estacionándose muy cerca de la entrada lateral, la misma donde había encontrado señales de manipulación semanas antes. La grabación mostró a David una vez más intentando entrar a la propiedad. Esta vez no tenía una llave, pero sí traía herramientas. Lo observé mientras forzaba la cerradura como si fuera la cosa más normal del mundo. Parecía desesperado, moviéndose rápido, mirando hacia todos lados, como si supiera que lo estaban vigilando. Cuando finalmente abrió la puerta, entró con varias bolsas y empezó a mover dentro objetos que no pertenecían a la casa. Revisé más de cerca el video y noté que llevaba ropa, un pequeño televisor viejo y varias cajas con herramientas. Era evidente que no se trataba de una visita ocasional, sino que estaba intentando instalarse ahí de manera permanente. No supe si sentir rabia por su descaro o pena por la forma en que parecía haber perdido el control de su vida hasta ese punto. Pero cualquier atisbo de compasión se disipó cuando lo vi sacar una caja con pertenencias de mi abuelo, esas mismas que yo había dejado en un rincón mientras decidía qué hacer con ellas. Estaba revolviendo entre las cosas del viejo como si fueran basura a la que tenía derecho. Llamé a mi abogado y le envié las nuevas grabaciones. Me dijo que, a estas alturas, David se estaba hundiendo solo y que las autoridades iban a endurecer su postura. También me explicó que este tipo de violación repetida, sobre todo después de una advertencia formal, podía considerarse desacato a la instrucción inicial del condado. Escuchar eso me dejó una mezcla de alivio y agotamiento, porque aunque yo no quería pasar por más enfrentamientos, tampoco podía permitir que mi tío tratara la propiedad como si fuera un motel improvisado. Llamé nuevamente a la policía y les expliqué la situación. Esta vez no hubo titubeos. Un par de oficiales llegaron al lugar, lo sacaron de la casa y le advirtieron que si volvía a pisar el terreno sería arrestado. David les gritaba que yo lo estaba provocando, que la propiedad era de la familia y que no podía echarlo como si fuera un extraño. Para entonces, los oficiales ya lo conocían y no se dejaron impresionar. Me llamaron después para informarme que el reporte se anexaría al expediente activo, lo que complicaba aún más su situación legal. Ese mismo día, cuando pensé que al menos podría respirar tranquilo unas horas, mi madre me llamó llorando, diciendo que yo había humillado a David frente a todo el vecindario, que él solo necesitaba un lugar donde quedarse y que yo, en lugar de ser un buen hijo y sobrino, estaba comportándome como un enemigo de la familia. Traté de explicarle que la casa era mía, que él había intentado robarla con documentos falsos y que no podía tolerar que la invadiera como si fuera terreno de nadie. Pero ella insistía en que yo debía dejarlo vivir ahí temporalmente, que él estaba pasando por un mal momento y necesitaba apoyo. La escuché durante un buen rato mientras pensaba en lo absurdo que era que se esperara de mi comprensión y compasión cuando ninguno de ellos había demostrado la mínima empatía hacia lo que yo estaba viviendo. Cuando finalmente dejé de responder, mi madre cambió el tono de súplica por uno de resentimiento y terminó insultándome antes de colgar. Los días posteriores fueron un desfile de mensajes desagradables que llegaban de distintas direcciones. Un primo me dijo que había cruzado la línea, otro me acusó de querer destruir a David y un tercero afirmó que yo estaba aprovechándome de la muerte del abuelo para quedarme con lo que no me correspondía. Cada comentario era más absurdo que el anterior, sobre todo porque todos sabían que el viejo siempre había desconfiado de David, que nunca había permitido que él tocara nada relacionado con sus asuntos personales. Era irónico que ahora actuaran como si David fuera el heredero legítimo y yo un intruso que había llegado de la nada. Me quedé pensando que ese afán de victimizar a David solo demostraba lo poco que conocían al abuelo y lo mucho que estaban dispuestos a reinventar la realidad para sentirse cómodos. Fue en esos días cuando decidí volver a la casa para asegurarme de que nadie hubiera intentado entrar de nuevo. El lugar estaba silencioso, pero no en esa forma tranquila que uno espera, era un silencio pesado, como si el aire estuviera lleno de restos de la presencia de alguien.
Caminé por las habitaciones y noté que varias cosas estaban fuera de lugar. Algunas cajas se habían movido y encontré una botella vacía en la cocina que claramente no era mía. Fui revisando cada rincón y descubrí que David había estado usando uno de los armarios como si fuera un pequeño escondite, colocando dentro ropa vieja, frascos de comida y una notebook que probablemente estaba tan destartalada que ni siquiera servía. Encontrar eso confirmó que él había estado entrando mucho antes de que yo lo descubriera con las cámaras y que probablemente lo habría seguido haciendo si no lo hubiera detenido la policía. Mientras revisaba la sala, pensé en lo que implicaba todo esto. Mi familia no solo quería la propiedad, sino que estaban dispuestos a ignorar cualquier delito con tal de reforzar esa idea absurda de que yo no tenía derecho a nada. Me di cuenta de que para ellos yo era simplemente el más débil, el que podían usar como chivo expiatorio, el que debía conformarse y no generar conflictos. Y cuando no respondía como ellos esperaban, entonces era un traidor. Ese pensamiento me golpeó con más fuerza de la que quería admitir, porque hacía evidente que nunca me habían visto como un igual, mucho menos como alguien capaz de recibir una herencia legítima. Para ellos, la simple idea de que el abuelo hubiera confiado en mí era tan inconcebible que preferían creer que yo había manipulado la situación o que el viejo no estaba en su sano juicio cuando tomó la decisión. Pasaron algunas semanas más y, durante ese tiempo, el condado avanzó en la investigación. Me llamaron para informarme que habían localizado documentos adicionales relacionados con la propiedad, algunos archivados años atrás y otros más recientes. Me dijeron que habían encontrado inconsistencias en varios trámites que David había intentado hacer antes incluso de la muerte del abuelo. Eso me dejó helado. No solo había falsificado la firma en el documento más reciente, sino que llevaba tiempo intentando mover hilos por su cuenta, cegaramente buscando formas de asegurarse el terreno antes de que el abuelo falleciera. La idea de que hubiera estado planeando algo así mientras el viejo estaba enfermo me revolvió el estómago. Era una traición tan grande y tan descarada que me costaba entender cómo mi familia podía defenderlo incluso sabiendo esto. Ese hallazgo provocó que el condado endureciera aún más su postura, advirtiendo que si encontraban pruebas de que David había manipulado otros documentos, el caso podía escalar de manera significativa. Me sorprendía la tranquilidad con la que ellos me lo decían, mientras yo sentía que todo se estaba desbordando. No sabía si sentir alivio por ver que la verdad salía a la luz o preocupación por lo que eso podría generar en mi familia. Una parte de mí sabía que no había vuelta atrás, que sin importar cuántas cosas se revelaran, ellos iban a culparme. La otra parte sentía un peso enorme al ver en qué se había convertido todo. Yo solo quería honrar la voluntad del abuelo, pero cada paso hacia adelante parecía abrir otro conflicto. Finalmente decidí cambiar todas las cerraduras, instalar un sistema de seguridad más completo y empezar a limpiar la casa de verdad. No lo hacía solo por seguridad, sino porque había algo terapéutico en recuperar el control del espacio que el abuelo me dejó. Mientras barría, levantaba cosas, movía muebles, sentía que estaba reivindicando algo que me habían querido arrebatar. No era solo una propiedad, era una decisión consciente del abuelo, un gesto de confianza que nadie más quiso reconocer. En ese esfuerzo físico sentí por primera vez que la casa empezaba a ser mía de verdad, no solo en papel. Fue un proceso lento, pero necesario, porque entendí que la única forma de resistir el caos familiar era apropiarme de lo que el abuelo me había dejado, sin pedirle permiso a nadie y sin disculparme por nada. Aunque sabía que la tormenta no había terminado, ese fue tal vez el primer momento en meses en el que pude respirar sin sentir que tenía a toda la familia encima tratando de aplastarme. Actualización final. Había pasado algo más de medio año desde el último enfrentamiento directo con David y desde la última oleada de mensajes y llamadas de mi madre y el resto de la familia. Con el tiempo entendí que la distancia había dejado de ser accidental y se había convertido en una estrategia deliberada de ellos para hacerme sentir aislado, como si esperaran que en un momento de debilidad les devolviera la propiedad solo para recuperar su aprobación. No iba a ocurrir. Para entonces, la investigación del condado había avanzado lo suficiente como para dejar claro que la falsificación no era un simple arrebato impulsivo, sino parte de un patrón que venía de años atrás. Me llamaron para revisar documentos que yo ni siquiera sabía que existían, incluyendo solicitudes de cambio de titularidad que David había intentado iniciar sin autorización del abuelo, algunas de ellas cuando el viejo aún estaba lúcido y habría notado cualquier intento de mover su propiedad sin su permiso. Esos hallazgos ya no solo confirmaban lo que yo había sospechado, sino que dibujaban un retrato mucho peor del que imaginé al principio.
Mi tío no había actuado por desesperación tras la muerte del abuelo, sino que llevaba tiempo manejando la idea de quedarse con la casa como si fuera algo que le correspondía por derecho divino. Ese descubrimiento provocó que el condado tomara un paso adicional. Me informaron que habían encontrado en una caja de seguridad, registrada a nombre de mi abuelo, un paquete de documentos que no habían sido incluidos en la lectura inicial del testamento porque la caja no se había podido abrir antes. Cuando me lo mencionaron, sentí el corazón acelerarse porque mi abuelo nunca fue alguien que guardara papeles innecesarios. Él conservaba únicamente lo que consideraba fundamental. Me pidieron que acudiera a la oficina para revisar esos documentos y firmar la recepción oficial. Fui pensando que quizás serían recibos viejos, escrituras anteriores o cualquier cosa sin importancia, pero al abrir el sobre lo primero que encontré fue una carta escrita a mano, con la letra firme y clara del abuelo. La carta empezaba diciendo que si yo estaba leyendo ese mensaje era porque la familia estaba haciendo justo lo que él temía. No dijo los nombres, pero insinuó que algunos de ellos se lanzarían sobre lo que fuera que él dejara en vida y que no confiaba en que respetaran sus decisiones finales. El documento que acompañaba la carta era una ampliación del testamento. En ese papel, firmado varios años antes de su muerte, el abuelo dejaba claro que la propiedad, incluyendo todo lo que hubiera dentro, me pertenecía sin condiciones y que no debía permitir que nadie más tomara control sobre ella. Además, mencionaba que había dejado un pequeño fondo de ahorro destinado exclusivamente a reparaciones de la casa, porque sabía que estaba deteriorada y no quería que yo cargara con el costo total de renovarla. Cuando leí eso, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Me alegraba saber que el abuelo había pensado en todo, pero al mismo tiempo me dolía imaginar cuánto debió desconfiar de su propio hijo, mi tío, para ser tan específico en sus instrucciones. También comprendí que él conocía a la familia mejor que yo, que anticipó las peleas y que hizo lo posible para protegerme de ellas. Tomé los documentos y los llevé al abogado que estaba llevando el caso. Cuando los revisó, levantó la vista y me dijo que esto cambiaba por completo la situación. No solo confirmaba que el abuelo había tenido total claridad mental al dejarme la propiedad, sino que reforzaba aún más la validez legal de mi derecho sobre ella. También demostraba que cualquier intento de modificar los papeles después de su muerte no solo era ilegal, sino deliberado. El abogado me preguntó si quería presentar esto formalmente ante el condado, y aunque parte de mí temía la reacción de mi familia, sabía que debía hacerlo. Era la última palabra del abuelo, y yo necesitaba que quedara registrada de manera definitiva. Al entregar los documentos, el funcionario encargado me dijo que con eso el caso quedaba prácticamente cerrado y que cualquier reclamo contrario que buscara presentar mi tío sería desestimado de inmediato. Ese avance en la investigación desencadenó un efecto inesperado. Mi madre, que llevaba semanas ignorándome, volvió a llamarme, pero esta vez no para insultarme, sino para suplicarme que reconsiderara todo el asunto. Decía que estaba devastando a la familia y que ahora David enfrentaba problemas mucho más graves por culpa de mis acciones. Intenté explicarle que todo esto no lo había provocado yo, que David había falsificado firmas, ingresado documentos adulterados y entrado ilegalmente a la propiedad en repetidas ocasiones. Pero ella insistía en que yo debía ser más grande que esto y perdonarlo, como si perdonar significara renunciar a lo que era mío. Cuando vio que no iba a ceder, comenzó a decir que el abuelo había sido injusto conmigo al dejarme esa carga, que debía saber cuánto daño causaría. Le dije que si algo había quedado claro era que el abuelo conocía perfectamente cómo eran ellos y que por eso tomó las decisiones que tomó. Ella guardó silencio unos segundos antes de colgar. Esa fue la última vez que hablamos de manera directa. Durante ese periodo de caos familiar, yo había ido trabajando poco a poco en la casa, intentando repararla y devolverle algo del sentido que tuvo cuando el abuelo vivía. Quité muebles viejos, arreglé filtraciones, pinté algunas paredes y, con el dinero del fondo que él dejó, comencé a renovar la estructura principal. No tenía experiencia en remodelaciones, pero sentía que cada esfuerzo era parte de mantener vivo algo que él había querido legarme. En medio de ese proceso, el silencio de la casa dejó de parecer un recordatorio de la ausencia del abuelo y se convirtió en algo más cercano a una compañía. Muchas veces me quedaba en la sala, mirando alrededor y pensando en si él habría imaginado todo lo que estaba ocurriendo. Me imaginaba su reacción ante los intentos de falsificación de David, ante las peleas familiares, ante la terquedad de mi madre. A veces me reía solo, imaginando sus comentarios directos y sin filtro,
porque él no tenía paciencia para las tonterías y seguramente habría enfrentado a todos sin rodeos. Cuando la renovación estuvo terminada, o al menos lo suficientemente avanzada como para que la casa volviera a sentirse habitable, decidí pasar algunas noches allí. La primera vez que dormí en la casa desde la muerte del abuelo fue extraña, pero no incómoda. Me sentí en paz, como si finalmente estuviera habitando un espacio que me correspondía, no por herencia, sino por historia. Era un lugar que él había construido con sus propias manos y que ahora yo estaba intentando reconstruir sin traicionar su esencia. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, pensé en cómo todo este conflicto había revelado más sobre mi familia que cualquier reunión, celebración o discusión del pasado. Fue doloroso descubrir que su sentido de unión solo existía cuando les convenía, que mi valor dentro del grupo dependía de lo que podían obtener de mí y que la memoria del abuelo era algo que estaban dispuestos a manipular con tal de ganar una ventaja. Con el tiempo, la situación se calmó, aunque no porque hubieran cambiado de perspectiva, sino porque se quedaron sin herramientas para presionarme. El condado cerró el caso, confirmando oficialmente la autenticidad del testamento inicial y del documento adicional encontrado en la caja de seguridad. También registraron la advertencia final contra David, que incluía restricciones para acercarse a la propiedad. Mi abogado me dijo que, aunque no se procedería con cargos penales más fuertes debido a su cooperación tardía, el expediente quedaría marcado y eso le cerraría varias oportunidades laborales. No sentí alegría por eso, pero tampoco culpa. Era simplemente la consecuencia de sus acciones. La familia dejó de hablarme por completo. No hubo invitaciones en festivos, no hubo mensajes de cumpleaños, ni siquiera las típicas cadenas familiares que solían enviarse sin pensar. Fue como si hubieran decidido que ya no formaba parte del grupo. Y tal vez en cierta forma tenían razón. Yo tampoco quería regresar a un lugar donde mi presencia solo era tolerada mientras no reclamara lo que me correspondía. Al principio me afectó ese distanciamiento, porque uno no deja de sentir cariño por la familia aunque duela. Pero con el tiempo entendí que aferrarme a ellos no tenía sentido y que cada vez que intentaba volver a encajar terminaba perdiendo algo de mí mismo. Hubo un momento, muchos meses después, cuando estaba sentado en la pequeña terraza que construí frente a la casa, en el que pensé en todo lo que había pasado. Miré el terreno, pensé en los días que había pasado arreglando la estructura y en las conversaciones imaginarias con el abuelo. Pensé en cómo había comenzado todo con una simple lectura de testamento y en cómo había terminado convirtiéndose en una batalla emocional y legal. A pesar de todo, sentí una calma profunda. No porque hubiera ganado algo, sino porque finalmente entendí que el abuelo no me dejó la casa solo como una propiedad, sino como una forma de liberarme de una dinámica familiar que siempre había sido tóxica, pero que yo había normalizado. Esa noche, en esa casa que ahora era mía y que ya no llevaba encima la sombra del conflicto, supe que lo que había perdido en familia lo había recuperado en dignidad. Y aunque a veces me preguntaba si algún día habría reconciliación, también sabía que no dependía de mí. Yo había hecho lo único que podía hacer, honrar la voluntad del abuelo, proteger lo que era mío y no permitir que me convirtieran en un espectador pasivo de mi propia vida. Con esa certeza, todo lo demás dejó de importar.